cuestiones de actualidad, y una de ellas que nos apetecía mucho además desarrollar durante unos minutos es la presentación que tuvo lugar el viernes. Se inauguró Fábrica. Pues vamos a explicar qué es Fábrica inmediatamente, porque ya tenemos con nosotros aquí a Juan Mancisidor, en nuestros estudios, director de Fábrica. Juan, ¿qué tal? Egunon, encantado de estar aquí. Los micrófonos de Onda Cero. Encantado además de que, podamos explicar a los oyentes qué es este nuevo concepto de la nueva cultura empresarial en nuestro territorio. Lo explicamos inmediatamente. Luego también estaremos pendientes no solo del tiempo, que evidentemente hoy marca mucho la jornada, hace un tiempo horroroso, sino también de las diferentes presentaciones, porque se acaba de presentar la tamborrada de adultos, se han presentado también las tamborradas del centro, hablaremos con las medallas al mérito ciudadano y estaremos con Lola Horcajo y con la directora de Agifes, Ruta Encinas, muchísimas cuestiones que queremos ir desarrollando poquito a poco. Juan, el día de San Sebastián, ¿salís? Bueno, en mi caso personal me toca como acompañante, porque la que es donostiarra es mi mujer. Bueno, pues muy bien. Y estaremos acompañando a la familia. Muy bien. Bueno, lo de acompañar va a ser algo que os va a marcar a partir de ahora, ¿no? Porque Fábrica, de alguna manera, es un centro internacional de alto rendimiento para la transformación de las empresas. Y no sé si es la mejor definición, acompañar, ¿no?, a esas empresas en este cambio al que todos nos vemos obligados de una u otra manera. Efectivamente, pues sí, es un buen término el de acompañar, porque nosotros lo que hacemos es un centro de entrenamiento para ayudar a mejorar las relaciones entre las personas que trabajan juntas en una empresa, en una organización. Al final solemos decir, simplificándolo mucho, pero es la manera más gráfica a veces de contarlo, que en cualquier proyecto lo que tenemos son personas que se interrelacionan entre sí para hacer algo juntas, para conseguir algún proyecto en común y demás. Y lo interesante, nosotros además no nos solemos fijar mucho en de qué están hablando en cuanto a su producto, su sector, si es una empresa industrial, si son servicios. Nosotros nos solemos fijar en cómo hablan esas personas entre ellas y cómo hablan los equipos, porque lo interesante es que en cada organización se hace de una manera diferente y que además no es al azar, sino que existen unas reglas, una especie de reglas de relación que podríamos llamar reglas culturales, ¿no?, o cultura. O sea, aquí se pone a la persona en el centro. Absolutamente. Cuanto mejor relación exista entre las personas, mejor va a ir el negocio. Efectivamente, porque al final, más allá de otras consideraciones y, como decíamos, del producto, el sector, la tecnología, lo que siempre nos vamos a encontrar en última instancia son personas. Y el elemento de relación entre las personas es, en este caso sí, absolutamente determinante de las maneras de hacer en ese equipo, en esa organización. Claro. Nosotros solemos explicar, tampoco entrando demasiado, pero un poquito, lo que son las partes más formales, que esas suelen estar más o menos organizadas, de cómo se generan las ideas, cómo se comparte la información, cómo se toman las decisiones y demás. Pero es que además de todo eso, en el elemento humano de la relación de personas siempre hay aspectos más sutiles, más invisibles, yo diría inevitables realmente, como el grado de afinidad que tenemos y sentimos con unas personas o con otras, el rol que estamos jugando y demás, que es lo que hace que tenga un impacto muy claro en todo lo anterior, ¿no? O sea, al final es absolutamente determinante cuál sea todo ese grado de relación entre las personas. Hablamos de una superficie construida de 4.550 metros cuadrados, para que nos hagamos una idea. No es un concepto, es decir, es una realidad, ¿no? En una parcela de unos 3.450, un edificio de 5 plantas, 18 salas de uso en diferentes formatos, terrazas, espacios que se pueden utilizar de diferentes maneras. Y todo esto surge de la plantación de una semilla hace 3 años. Porque no es algo que acabe de surgir, sino que ya viene de atrás. Sí, incluso la semilla la podríamos retrasar un poco más en el tiempo, porque desde Adegi casi en el 2009-2010, pero desde luego en el 2014 ya empezamos públicamente a hablar de lo que denominábamos una nueva cultura de empresa. Ya desde entonces es verdad que la iniciativa Fábrica se lanza públicamente hace 3 años, y que justo el viernes pasado pues damos este paso que decías de esos 4.800 metros construidos y demás. Bueno, pues físicamente ubicamos un lugar concreto en Miramón, en San Sebastián, con 18 salas, como bien decías,
Y lo importante es que los espacios también para estos procesos son importantes, porque los espacios determinan mucho más de lo que nos pensamos el tipo de conversaciones y el tipo de relaciones que somos capaces de construir entre nosotros. Además, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos, independientemente de en qué empresa trabaje o aunque no trabaje en una empresa, pues se dará cuenta de los cambios que se están produciendo, ¿no? Y que muchas veces también el hecho de que los cambios que se producen en la empresa, en los equipos directivos, por ejemplo, no se trasladen al resto del personal, lo que provoca es quizás desconcierto, falta de unión en el grupo, este tipo de cuestiones, por ejemplo, por tocar alguna de ellas, también aquí se tienen muy en cuenta y son muy importantes, ¿no? Absolutamente en cuenta. Transparencia, total. Comunicación. Total, también. Hay muchos principios que nosotros llamamos de nueva cultura, ¿no? Y donde van a aparecer propósito, va a aparecer comunicación, transparencia, participación, liderazgo. Hay muchos elementos que hay que trabajar, pero tú has dicho un aspecto que es clave en la mirada que nosotros tenemos de la empresa como un sistema que es. Al final es un sistema de personas y funciona como tal. Y lo importante es pasar de los liderazgos individuales a los equipos. La propuesta es más colectiva, apela a los equipos. Y luego, como bien decías también, cómo pasar de los equipos al resto de la organización. Porque la organización, en función de su tamaño, aparecen muchas personas con las que vamos a tener que ser capaces de llegar, ¿no? Llegar para que esa cultura que decimos que queremos cambiar realmente llegue a todos los rincones de la organización. Y alguien seguramente habrá pensado en más de una de sí. Esto es que muchas veces se habla de esto en las empresas, se comentan estas cosas, pero ¿cómo pasamos de las palabras a los hechos, ¿no? Y Fábrica lo que pretende es eso, ¿no? Ponerle hechos a tanta palabra. Absolutamente. Las palabras están y está bien, que se hable de ello. Es el punto de partida. Es el punto de partida. También diría de alguna manera que se está poniendo de moda, está bien, pero lo realmente complicado es luego materializar, ponerlo en práctica, bajarlo a lo que nosotros llamamos el cómo, ¿no? Hay probablemente muchas personas hablando de lo que habría que hacer y para qué habría que hacerlo, pero quizás no hay tantas hablando de cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo se pone? Pero ¿cómo lo hacemos? Claro. Efectivamente, y Fábrica viene a ocupar ese espacio. Fábrica es un cómo poder poner en práctica todas estas palabras y el discurso de las personas en el centro y demás, ponerlo en práctica. Además, con trabajos ya que se están realizando con diferentes empresas. Es decir, ya lo venís demostrando y comprobando desde hace tiempo. Sí, absolutamente. La diferencia quizás de nuestra propuesta, otra diferencia es que viene desde el mundo empresarial, para empezar, que no es habitual, y desde luego desde la práctica, ¿no? Desde estar practicando, experimentando, poniendo en marcha en muchas empresas y desde ahí aprendiendo lo que funciona más, lo que funciona menos, puliendo el método, puliendo nuestros programas para cada vez hacerlo mejor y hacerlo con más empresas. Y además esto surge de algo que se estaba manifestando como una necesidad dentro de las propias empresas. Es decir, no es algo que a uno se le ocurra y lo ponga en marcha, sino que responde a una necesidad y a algo que se estaba pidiendo desde hace tiempo. Efectivamente, y además una necesidad, añadiría yo, que es universal. Hay mucho discurso también, estamos viviendo muchos cambios de la transición digital, de la transición energética, la ecológica, pero muchas veces sentimos que quizás nos estamos olvidando de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aportar desde la transición cultural, de las maneras de organizarse, de relacionarse, de trabajar, para todas esas personas que van a tener que usar todas estas herramientas y que van a tener que afrontar todos estos cambios? Hombre, es que acabamos de empezar un nuevo año, estamos en el 2023, se habla mucho de la transformación digital, de la transformación energética, de la necesidad de hacer más atractivas nuestras organizaciones para las nuevas generaciones, de que necesitamos personas para el cambio, procesos de adaptación, bueno, todo esto que son cosas necesarias. ¿Cómo llegamos a ellas y cómo las ponemos en funcionamiento y hacemos que funcionen bien? Efectivamente, lo complicado es hacerlo, ¿no? Es lo que decíamos antes. Está bien, hay que hablarlo primero, pero claro, después hay que intentar hacerlo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es acompañar, lo decías al principio, cuando abríamos esta entrevista, ¿no? Acompañar a los equipos, acompañar a las personas para que todos estos elementos que son invisibles, ¿no? Y que como son invisibles, pues nos podemos casi olvidar de que están ahí. Y como son invisibles, pues no sabemos muy bien qué hacer con ellos y cómo trabajarlos y cómo mejorarlos. Bueno, pues nuestra propuesta desde Fábrica es poder hacer visible todo esto. Si lo haces visible, lo puedes entrenar. Y como todo en la vida, pues si lo entrenas, lo mejoras, ¿no? Entonces, bueno, es acompañar a las personas
dándoles nuevos conceptos, una nueva mirada, que tengan un nuevo nivel de conciencia, ayudarles en ese proceso para que ellas mismas vayan descubriendo sus nuevas maneras de relacionarse, ¿no? Acompañados por nuestros facilitadores. Bueno, lo recuerdo, estamos arrancando la semana en este lunes día 16 de enero y estamos con Juan Mancisidor, director de Fábrica. Hablamos de ese Centro Internacional de Alto Rendimiento que ya está trabajando y hay muchas asignaturas pendientes. Una podría ser, por ejemplo, además yo creo que es universal, ¿no?, que las organizaciones que están conformadas por personas, independientemente del lugar geográfico en el que trabajen, se conviertan en un mismo núcleo. Porque claro, hay empresas guipuzcoanas que tienen diferentes localizaciones en diferentes partes del mundo y esto parece que no, pero desune, ¿no? O quizás a veces nos hace no ir remando todos en la misma dirección. Es complicado, pero se puede hacer. Se puede hacer. Yo diría que el ser humano tiene de natural una necesidad de sentirse que pertenece a algo, claro, a un grupo, sí. Hay que ver cuál es la camiseta de ese grupo, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, si hay condiciones que nos pudieran llevar a tener camisetas distintas, pues tenemos que analizar cuál es la parte que nos une, cuál es el propósito común de todos nosotros para encontrar esa camiseta unificada en la que nos sintamos todos del mismo grupo, ¿no? Es verdad que también estamos centrando mucho en las empresas, evidentemente, sí, pero desde Fábrica trabajamos con otros públicos, estamos ya haciendo programas pilotos con el mundo de la educación, con las direcciones de los centros, con profesorado, alumnado, de primaria, secundaria, de formación profesional, de la universidad, escuelas de negocio. También estamos trabajando con administraciones públicas. Bueno, en definitiva, en todos los lugares donde pueda haber personas que se tienen que relacionar para hacer algo juntas, ¿no? Que prácticamente es todo. Además, la intención es que esto vaya escalando, ¿no? Vaya poco a poco incluso abriéndose, porque aquí de lo que se trata es de ir sumando a medida que se va avanzando. Y cuanta más gente... De hecho, estáis abiertos a cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de colaboración... Efectivamente, sí. Nosotros al final, alrededor de Fábrica, es verdad que empezamos desde casa y por lo local, pero poco a poco, como lo que nosotros sabemos hacer, y lo decíamos antes, es universal y lo encuentras en todos los lugares y en todo tipo de organizaciones, pues a nivel nacional, a nivel internacional, ya estamos abriendo caminos para poder ir haciendo cosas desde aquí, ¿no? Además hay una máxima, en la presentación se comentaba, yo creo que esto es importante subrayarlo, ¿no?, que si se abre a la sociedad, que es lo que pretende Fábrica, por supuesto, a lo que tiendes a contribuir a hacer mejores empresas y organizaciones para que a la larga la sociedad también se vaya beneficiando de todo esto y crear una sociedad mucho mejor. Es nuestro sueño, como bien lo dices, creemos en ello, estamos empeñados y vamos con toda la determinación a por ello, a conseguirlo, porque nuestra reflexión es que si en las organizaciones, en la empresa, en nuestro trabajo, aprendemos a relacionarnos de otra manera y mejoramos ahí, ¿no?, en ese espacio, pues con la importancia que tiene normalmente en la vida de cualquier persona el trabajo, ¿no?, la carrera profesional, el esfuerzo, las horas que se dedica, la ilusión. Eso que aprendes a practicarlo allí ya te lo llevas contigo, ¿no? Lo llevas interiorizado, claro, y luego va pues con tu familia, con tus amigos, con otros proyectos en los que puedas participar. Y es un magnífico elemento de cambio social, de transformación social. Las empresas que hasta el momento están acudiendo y están participando y bueno, beneficiándose de los primeros pasos de Fábrica, ¿qué os trasladan? ¿Qué sensaciones os están trasladando? Están encantados, sí, ¿no? Están encantados porque empiezas a hablar y trabajar cosas que, como yo decía antes, hasta ahora parecen invisibles y no se sabe muy bien cómo meterles mano, ¿no? Sí. Están encantados porque enseguida empiezan a notar cambios desde el día 1, mismamente en la mirada que entre compañeros, entre personas empiezan a tener, y procesos y conversaciones difíciles, conflictos, podría decir, que estaban como enquistados, atascados, empiezan a ver una manera de poderlos resolver, ¿no? La innovación no es solo tecnológica, sino también la innovación forma parte de esa manera de relacionarnos los unos con los otros, ¿no? Y de comunicarnos los unos también con los otros. Y de hecho, es que pasamos mucho más tiempo en el trabajo que en casa. Entonces, como no cuidamos realmente nuestras relaciones en el trabajo... Efectivamente, lo que decía antes, y es que además se da una cosa muy curiosa, que es como un círculo mágico. Cuanto mejor estamos entre nosotros, más cosas conseguimos. Sí. Quizás durante años, no lo sé, se ha podido dar una imagen de que para conseguir resultados hay que, podemos decir, estar mal o estresado, o un poco cansado, sufriendo...
Pero nosotros lo que nos encontramos en los equipos es que cuanto mejor están las personas y cuanto mejor están sus relaciones, son capaces de conseguir más cosas. Claro. La verdad es que se están añadiendo muchos conceptos y a veces tanto concepto nos pierde, ¿no? Buca, por ejemplo, entorno buca. Son cuestiones que como no las pongamos en tierra firme para que todo el mundo las entienda, difícilmente vamos a coger velocidad. Cuando se habla de incertidumbre, cuando se habla de entornos volátiles, cambiantes, la velocidad de la economía, la velocidad del mundo... Ahí se pierde uno. Se pierde uno y en definitiva lo que estamos hablando es de cambiar, de cambio, de adaptabilidad, de ser capaz de adaptarte a mañana, a lo que tenga que tocar mañana y pasado mañana pues igual ha vuelto a cambiar. La mejor manera de hacerlo es crear unas relaciones saludables, sanas, que son capaces de moverse rápidamente, con agilidad, y así sí que estás preparado para los desafíos que nos vengan, que nos vendrán, sin ninguna duda. Si en estos momentos cualquier empresario o cualquier colectivo, cualquier persona que nos esté sintonizando y esté pensando, es que me parece fundamental, es que es cierto, es que sobre esto tenemos que trabajar. Tan fácil como ponerse en contacto con vosotros y mantener una conversación y ver cómo se puede empezar a caminar de la mano. ¿Qué es lo que hay que hacer para ponerse en contacto con Fábrica? Pues sí, tan fácil como buscar, diría yo, Fábrica con K, sí, para que no haya dudas. Eso es muy importante. Muy importante en Internet, y ahí enseguida va a tener nuestra manera de ponerse en contacto. Y sí, llamar, porque tenemos muchos programas, como decía antes, una oferta muy amplia. De hecho, lanzamos ahora una escuela que va dirigida a los facilitadores, a entrenar entrenadores, por decirlo de alguna manera, aquellas personas que se quieran entrenar y capacitar en cómo ayudar, acompañar a equipos, bien como su profesión o bien porque están en una empresa y quieren aumentar sus capacidades para poder hacerlo, pues van a tener esta escuela a su disposición. Pero luego siempre escuchamos la necesidad de quien se pone en contacto con nosotros, intentamos ubicarle en el mejor programa, ¿no? Es verdad que para las empresas, que igual es el más habitual, tenemos los programas que llamamos de concienciación, bien para directivos que quieran de manera individual acercarse o bien para organizaciones que ya quieran hacerlo así. Pero bueno, la oferta, como digo, es bien amplia de programas. De hecho, en breve seguramente empecemos a lanzar algunos contenidos a la ciudadanía en general, porque estando en Donosti, pues sí nos gustaría que desde luego San Sebastián, Guipúzcoa se beneficien, ¿no? Porque lo tienen bien cerquita, y de lo que nosotros sabemos hacer, pues seguramente en formato más de píldora sobre generación de confianza, gestión de conflictos, lo que fuera, pues todo aquel que esté interesado va a encontrar el momento y la manera de acercarse a Fábrica. Pues esto va mucho más allá del mundo de la empresa, es mucho más que el simple hecho de querer trabajar y rendir más, sino, bueno, comunicarnos mejor, llevarnos mejor y hacer que todo lo que hagamos salga mejor, independientemente de que sea en el trabajo o en cualquier otra faceta de nuestra vida, ¿no? Y me voy a quedar con una frase de Albert Camus que me parece porque muchas veces pensamos, bueno, ya lo haré. Ya lo haré mañana. Pues a mí esta frase me parece muy importante a tenerla en cuenta, porque evidentemente hay que disfrutar de cada día y de cada momento, carpe diem, pero dice, la verdadera generosidad hacia el futuro radica en dárselo todo al presente. 100% de acuerdo. Yo creo que es una frase redonda. Y es lo que hemos querido hacer con esta apuesta en el presente, porque ya lo hemos abierto, ya lo hemos materializado, lo hemos puesto en práctica. Un centro que, y es verdad, y nos lo suelen decir, es pionero en el mundo. Y pues sí, está mal que lo diga yo, pero tenemos que estar orgullosos y saber aprovecharlo y pasar de las palabras a los hechos. Nosotros ya lo estamos haciendo y estamos convencidos de que Donosti, Guipúzcoa, su entorno, lo va a saber aprovechar bien. Pero habéis viajado mucho para ponerlo en marcha, ¿no? Visitando otros países donde se estaban haciendo cosas parecidas a esta. ¿No hay nada como esto? Como esto no hay nada. En estos momentos, en ningún sitio. En estos momentos y en ningún sitio. Y como bien dices, mira que hemos viajado, ¿eh? Sí, y hemos estado por Europa, y hemos estado en Singapur, y hemos estado en China, hemos estado en Estados Unidos. Están en otras cosas también. Cuando hablas un poco, siempre aparece, pues es verdad, habría que hacer algo con las personas, pero nadie lo está haciendo de una manera tan clara, con tanta determinación, como en este caso, pues nos ha salido en casa, nos ha salido en Donosti. Pues vamos a estar orgullosos de ello, ¿no? Pues Fábrica, yo creo que vamos a hablar mucho de Fábrica a partir de ahora y durante los próximos meses, a medida que se vayan generando alternativas, propuestas, a medida que se vayan consiguiendo logros, que van a ser muchos. No sé si nos dejamos algo en el tintero importante, Juan, que te gustaría señalar antes de terminar. Bueno, como resumen final, que estamos ahí para acompañar a quien quiera realmente mejorar en sus relaciones,
lo hemos llevado sobre todo al mundo de la empresa, pero como te decía, es trasladable a muchos otros ámbitos, que se puede hacer visible, que se puede entrenar, que hasta donde uno quiera, que ese es otro mensaje importante, que nosotros no vamos a decirle a nadie lo que tiene que hacer, le vamos a acompañar para que vaya decidiendo lo que quiere hacer, pero que sí que hay un camino y hay un lugar y una herramienta que se llama Fábrica a su disposición. Pues vamos a aprovecharlo al máximo. Juan, un verdadero placer. Y seguro que a partir de ahora volveremos a charlar mucho a medida que vayan haciéndose cosas interesantes. Cuando queráis. Suerte y buen camino. Venga, muchas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. 12:46, continuamos en Más de Uno Guipúzcoa.